Preparación para el tiempo del fin. Lección 9. Engaños del tiempo del fin. El propósito de la lección de esta semana es que mediante dos errores capitales, el diablo prenderá a las almas en sus redes. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el misterio de la inmortalidad, y la segunda, un falso día de reposo. Frecuencia Cristiana. Mientras el primero, la inmortalidad del alma, pone el fundamento del espiritismo, el segundo, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través del doble abismo, para asir la mano del espiritismo y para estrechar la mano con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Iniciemos con la primera parte, el misterio de la inmortalidad. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a la raza humana. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Las palabras de Satanás, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura. Conocieron entonces lo que era el mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y en polvo te convertirás, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Y no habría quedado esperanza para la raza humana caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Todo ser humano puede adquirir un bien tan maravilloso si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro no morirás, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute de los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres y mujeres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá, se da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos más que extrañar la rara infatuación con que los seres humanos creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a la palabra de Dios. Si al hombre, después de su caída, se le hubiera permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre y así el pecado se habría inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arrojaba llamas guardaba el camino del árbol de la vida.
y a ningún miembro de la familia de Adán se le ha permitido salvar esa raya y participar de esa fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar ese error, debían llevarle a la conclusión que el pecador viviría en penas eternas. Ahora, el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir los efectos de su ira. Y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y que se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta de nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Un sabio teólogo dijo: mientras que la sentencia de reprobación se está llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados que sean objeto de la ira de Dios, el humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de la misericordia, y que en lugar de compadecerse de aquellos exclamarán: amén, aleluya, alabad al Señor. ¿En qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los redimidos no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad? ¿Habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o por la crueldad del salvaje? No, 1000 veces no. ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Se alega que esas penas sin fin que sufren los malos demuestra el odio de Dios hacia el pecado, ese mal tan funesto a la paz y al orden del universo. ¡Qué horrible blasfemia! Como si el odio que Dios tiene hacia el pecado fuese motivo para eternizar el pecado. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. Las ideas espantosas que con respecto a Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos y de incrédulos. Continuemos con la segunda parte, un falso día de reposo, Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia de Roma, sostenida por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321 después de Cristo. Requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol el domingo, pero permitía a los del campo que prosiguieran sus faenas agrícolas, y a pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador, después de que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del Shabbat, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, porque en 6 días hizo el Señor la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó el 7º día.
Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Eusebio, obispo, amigo íntimo y adulador de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoció a los verdaderos autores del cambio. Nosotros, la Iglesia de Roma, hemos transferido el domingo, día del Señor, en lugar del sábado. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular, es decir, el domingo. Las sangrientas persecuciones que relata la historia en contra de los fieles que se opusieron al cambio durante la Edad Media ponen de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores. La palabra de Dios nos enseña que esas escenas volverán a repetirse cuando Roma y los protestantes se hayan unido para exaltar el domingo. Decidamos hoy no permitir que estos dos engaños de Satanás nos aparten de la fidelidad a nuestro Creador y Redentor y afianzarnos en su promesa de Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.